Nos vamos a trasladar hasta Judith Coletza. Judith, ayer con toda la información que nos presentaba con esta situación que realmente alertó a un país por los abusos, violaciones y también por las extorsiones. Se encuentra justamente Judith con una de las víctimas. Ahora tenemos el contacto en vivo y en directo. Ya la vemos a nuestra amiga y compañera Judith Coletza. Judith, buen día. Buen día, Chiche, compañeros de la audiencia. Sí, señor, en este preciso momento voy a acceder a conversar con esta joven que en un momento dado también formó parte de este movimiento, de este supuesto violador serial que ya está detenido actualmente. Estamos hablando de alias Vico. Ella me va a contar con cuántos años ingresó a este movimiento y qué fue lo que le tocó vivir. Le agradezco porque esto es importante, ¿verdad? Porque van apareciendo más víctimas que se animan a hablar. ¿Vos estuviste con cuántos años dentro de ese movimiento? Estaba con 16 años, a punto de cumplir los 17. ¿Me puedes relatar qué fue lo que pasó? Sí, cuando yo ingresé al grupo, mediante una persona que me llevó a conocer a Víctor, yo estaba pasando por una etapa de depresión, estaba en situación de querer suicidarme y él me hablaba mucho, me escribía, le dije, mira, yo hice esto, aquello. Yo le empecé a confiar mis cosas y él todos los días me escribía. Me preguntaba cómo estaba, y hasta que yo le empecé a tener confianza y le contaba más y más mis cosas. Y me decía, después ya me empezaba a insinuar que él ya empezaba a sentir algo más por mí, que ya no me podía ver como una chica. Y él decía, mira, Vico, yo te aprecio mucho y te veo como un papá. Y él me decía, yo la verdad, yo no quiero que me veas, no quiero que me veas como un papá, quiero que me veas como un hombre, quiero que vos me veas como un hombre. Y yo me negaba rotundamente a eso en los primeros tiempos, hasta que él empezaba a insistir y me decía, ya se valía de su discapacidad. Me decía que yo nunca me iba a fijar en él por su discapacidad y yo le decía que eso era mentira, que eso no importa cuando hay amor. Hasta que pasaba y pasaba el tiempo, hasta que él me decía que ella tenía solo 2 meses de vida. Psicológicamente él me manipulaba hasta que yo accedí a estar con él. Y ¿Qué él te pedía? él lo que me pedía constantemente era que le envíe mis fotos desnudas. ¿Cómo accedía a eso? Yo le solía mandar, pero nunca me pedía que mande con mi rostro. Me pedía que mande fotos de mi cuerpo desnudo. Entonces, para que vos les envíes, él utilizaba esas excusas de que supuestamente le quedaba poco tiempo de vida. Sí, que por la causa de su enfermedad, que es la que supuestamente tenía la leucemia, es que le quedaban 2 meses de vida. ¿Esa enfermedad es cierto? No tiene ninguna enfermedad. Mentía. Él lo que hacía, tenía la epilepsia, lo que hacía era convulsionar y hacía sangrar su encía. Para creer que... Hasta que yo me daba cuenta de lo que él estaba haciendo, que ella se estaba metiendo con otras chicas, porque mediante que yo tenía una relación, cuando se hizo con él tenía relaciones con mis otras compañeras. Y yo decidí nomás alejarme en silencio, no decir nada, callar, porque yo decía que había que tenerle misericordia por la situación de su discapacidad, porque por su enfermedad. Yo decía que yo fui la culpable de haberle aceptado a él, de haber aceptado tener una relación con él, yo como mujer. Y cuando eso fue que yo corté la relación con él. ¿Esto te pasó a vos en el mismo tiempo que esta joven que también dio su testimonio a través de un audio de WhatsApp? En el mismo tiempo, más 2 chicas, que no doy nombres porque justamente eran menores de edad, pero eran con 4 chicas al mismo tiempo. Entonces, en tu caso, él tenía tus fotografías íntimas. Tenía mis fotos. ¿Llegaba a extorsionar con eso? En realidad a mí nunca él me dijo nada por mis fotos. Simplemente él siempre me jugaba psicológicamente con su enfermedad. Que le quedaba para que hagas así a cambio de, o sea, en este caso utilizando él su enfermedad. Y con el tema de las fotos me pedía que no hablara con nadie, que él no quiere problemas con nadie, que me pedía que no hable con otras chicas. ¿Es cierto que él durante los retiros o campamentos prácticamente sorteaba a una de ustedes para que les cuide de esa noche? Sí, sorteaba, decía, hoy me va a cuidar fulana, porque, o si no, incluso él no quería que le bañe ningún varón, siempre eran chicas. O sea que los propios integrantes de su grupo le tenían que bañar a él. Las chicas, siempre chicas, nunca hombres.
nunca aceptaba, siempre decía que los hombres nunca les sabían cuidar, nunca, incluso los hombres que querían entrar al grupo se le hacía un total seguimiento, pero a las chicas no. En ese momento no se percataban de las intenciones de él. Y la verdad que no, creíamos nosotros realmente que él nos hacía querer buscarle a Dios, que realmente nosotros tengamos ese encuentro íntimo con Dios. ¿Cuándo fue que caíste y dijiste, no, yo fui víctima de esta persona? Hasta que me enteré que él inventó por mí que yo tengo una enfermedad de transmisión sexual. Dijo un grupo de las chicas, porque las chicas nuevas que entraban al grupo tenían prohibido hablar conmigo, que no se acercaran a mí, porque yo les podía decir cosas que a ellas no le va a venir bien en su fe, decía, que yo les podía hacer dudar de la fe. Pero lo que él no quería es que las víctimas se acercaran a mí y me contaran, sabiendo que yo también fui víctima. Y entonces las chicas no tenían que hablar conmigo. ¿Después cuánto tiempo le dijiste esto a tus papás? Y mi mamá se enteró hace poco. Hace poco. ¿No tenías la confianza de decirle esto a tu mamá en su momento? ¿Qué pasó? Y la verdad que yo fui una persona que crecí sola, prácticamente. O sea, me crié con mi abuela y después ya siendo... la misma edad que yo le conocía a él, porque yo estaba viviendo con mi ¿Tenías conflictos con tu familia? Él probablemente se aprovechó de eso. Las otras víctimas también tenían ese tipo de Así mismo. circunstancias. Siempre había problemas familiares con las otras víctimas. Y yo siempre viví sola prácticamente. ¿Hiciste tu denuncia después? ¿Formalizaste en contra de él? Hice mi denuncia sin ningún tipo de miedo, porque es la verdad, yo quiero que se haga justicia, por tantas víctimas que callaron, que fueron mutiladas en su fe, que fueron arrebatadas de su dignidad. ¿Después cuánto tiempo te retiraste de ese grupo? Judith, Y después de prácticamente 3 a 4 años. ¿Por qué te retiraste? Y por lo que había dicho por mí. Sí, Inventó. por lo que inventó. Para que las chicas no me prestaran, decía que no me prestaran su ropa, que tuvieran cuidado conmigo. Te discriminó en medio del grupo también. Me discriminó justamente, y yo obviamente para comprobar eso que era mentira, yo me fui a hacerme mis estudios que daba totalmente negativo, ¿verdad? Te escucho, Chicha. Judith, esta señorita llegó hasta el cura párroco, llegó hasta el arzobispado con su denuncia. ¿Qué respuesta le dieron las máximas autoridades religiosas? ¿Vos llegaste hasta las autoridades religiosas de esa parroquia a la que él respondía, o alguien encargado de esa iglesia para contar lo ocurrido? En ese tiempo yo tenía miedo. Yo no quería hablar. Yo no quería hablar de que justamente no me creyeran, de que dijeran por mí que yo luego accedí, de que yo lo fui la culpable de que él me hiciera daño. ¿No llegaste a recurrir a ninguno de los cargos de la iglesia? Siempre en la confesión. En la confesión. Pero nunca me decían que haga algo. Qué bárbaro. Siempre me decían, reza, hace este tipo de penitencia, hasta ahí. Nunca me decían que estaba mal que yo me haya metido con mi formador. ¿Tampoco llegaron a hablar con él sobre lo que le mencionaste? Y la verdad que no. Siempre le encaraba por las personas, yo le encaraba a veces por las personas que él quería manipular a su antojo nuevamente. Y él me evitaba o hacía algún tipo de indiferencia conmigo, o me excluía de las actividades de repente. Y Aníbal, acá tenemos precisamente un caso donde ella realizó su denuncia en una de las unidades fiscales ¿Ante y quién? no tuvo repercusión. ¿En qué unidad hiciste vos tu denuncia? Y me dijiste que quedó en el OPAREI, que nadie hizo nada al respecto. Fue en la antitrata de personas. ¿Cuándo fue eso, Antitrata de Judith? personas. Allí vos les indicaste a él con nombre y apellido. Yo les indiqué nombre, apellido, Qué edad, bárbaro. todo. La inacción completo. que se No demuestra. hizo con eso. nada. ¿Qué dijeron desde ahí? ¿Qué te dijeron? Que no estaba apto para la denuncia. Justamente a lo que temía por denunciar pasó. Judith, Precisamente es la hoja que tienen aquí en su poder estos representantes, ¿verdad?, de las víctimas que están aquí acompañándola, ¿verdad? Ahí vean ustedes una inscripción precisamente de la institución a la cual acudieron a hacer la denuncia. En su momento decíamos nosotros que la denuncia era innominada, pero acá nos confirma una de las víctimas que con Judith, nombre y yo apellido quiero- les indicaron, pero la unidad de trata de personas no hizo absolutamente nada. Es la unidad especializada. Imagínate si te vas a hacer la denuncia y no te hacen caso, ¿qué van a hacer el Qué resto de las bárbaro. personas? Judith, te quiero hacer una consultita para Sí. la joven. Saber más o menos cómo era el relacionamiento que él tendría dentro de estos movimientos con las autoridades religiosas. O sea, evidentemente tenía
reconocimiento de los demás, por eso formaba parte, o esto era totalmente por detrás de la iglesia. ¿Cómo se daba la aparición de Víctor y el relacionamiento que él tenía bajo el nombre de Dios como un preparador? Creo que ella dijo recién la palabra. ¿Cómo era el relacionamiento de Víctor con los representantes de esa parroquia? Él tenía un acercamiento a ellos, estaba registrado, reconocido para hacer eso. ¿Cómo apareció él en el ambiente? Con las máximas autoridades de la iglesia él nunca quiso hablar. No, él siempre mandaba representantes, decía él. Y él, justamente con los casos que pasó en Villa Elisa, por la cual a él se le denunció, él siempre mandó representantes, 2 personas mayores, pero él nunca quiso dar la cara, él nunca dio la cara. Sí daba la cara con las personas que él sabía que le iban a apoyar. O sea, que había gente dentro de la iglesia que le apoyaba a él. Había. ¿Quién era? Había un sacerdote. ¿De cuál de las iglesias? De Redentorista, la Redentorista siempre, ya que fue la de Villa Elisa la que le echaron, la de Lambaré también, entonces él acudía a los redentoristas. Él decía pertenecer a esa congregación, tener la espiritualidad, pero nunca quiso formalizar, nunca quiso pertenecer prácticamente a las actividades que tenía la congregación. Permitían estar ahí. Permitían que utilicemos, que fuéramos nosotros, que utilizáramos el redentorista, ¿verdad? Los redentoristas tienen su sede hacia el shopping Multiplaza, hacia ahí.